Que Dios les bendiga a ustedes. Que este video de hoy domingo ah, 18 de septiembre les encuentre en la mayor paz, tranquilidad y plena salud. Y sobre todo, contentos en las relaciones de sus seres amados y en las relaciones de su servicio a la comunidad de fe en todo. Y gracias por sus oraciones. Mi esposa y yo siempre estamos recordándoles y yo les pido que continuemos en oración. Es lo mejor que podemos hacer unos por otros. En esta ocasión, obviamente, venimos como el cuerpo de Cristo, aún siendo guiados por el Espíritu de Dios en Cristo Jesús, la obra que Dios quiere hacer en nosotros y continuar adelante creciendo y madurando en Cristo lo mejor que se pueda, de acuerdo a todos los propósitos que Dios tenga para nosotros. La ocasión pasada nosotros hablamos de la parábola que tradicionalmente se conoce como la parábola del Hijo Pródigo, que vamos a continuar ahora en la segunda parte. Si ustedes tienen su Biblia, les invito a ustedes a abrirla en Lucas. El Evangelio de Lucas es uno de los evangelios, si no es el más elegante, un estilo literario muy sofisticado y complejo. Y ahí se encuentra la parábola que nosotros vamos a ver, en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. Yo les suplico a ustedes que mantengan su Biblia abierta. El nombre tradicionalmente hijo pródigo que se le ha dado a esta parábola, nosotros mencionamos brevemente en la ocasión pasada, en la primera parte, que ya telegrafía una comprensión algo limitada, no solo del tema de esta narración en Lucas 15, la enseñanza o el relato que Jesús de Nazaret compartió acerca de Dios. Eso es lo que Jesús siempre hablaba, del reino de los cielos, el reino de Dios, a la comunidad judía de su época. Pero que nosotros también queremos saber que al ponérsele ese tipo de títulos también se refiere a la estructura de la parábola, que lo enfoca en un solo personaje. Y nosotros estamos juntamente interesados, no solamente conociendo estos aspectos de la parábola, que es bueno, naturalmente es considerar todo el cuadro, pero estamos interesados en recibir de esta parábola el mensaje de la historia que Jesús de Nazaret compartió en esta ocasión. No solamente los subtemas, como sería el hijo menor, o el hijo mayor, o el padre, sino que más bien, por compleja que esté la historia, por tantas capas que tenga la historia, sobre todo, queremos saber cuál es el corazón de esta parábola, queremos saber cuál es el mensaje principal de esta parábola. Y para esto, obviamente, el contexto del Evangelio de Lucas nos ayuda a discernir esto. Si ustedes se dan cuenta, desde el capítulo 14, en el versículo 11, si están ustedes con su Biblia, Jesús dice, todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, la única confianza que podemos depositar es en Dios, en ninguna otra cosa que existe aquí en la tierra. Inclusive en los mandamientos, Dios dijo, no harás imagen y semejanza de lo que está en los cielos acá en la tierra, porque ese es un gran riesgo, obviamente, nos puede desviar y nos puede llevar a otros entendimientos. En esta ocasión, entonces, nosotros queremos ver la parábola en su contexto. Ve ustedes el versículo 13, entonces, del capítulo 14. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado. Por lo regular, siempre a nosotros nos agrada lo que es más limpio, lo que es más digno, lo que es más
afluente, lo que es más correcto, en fin, obviamente todo eso está bien. Pero tenemos que discernir todos los aspectos, sobre todo del texto bíblico, para entender cómo Dios nos habla a través del texto. De modo que yo quisiera que en esta ocasión entonces viéramos la segunda parte que se encuentra ahora en el mismo capítulo 15 del versículo, ah, digamos, 20 en adelante, podemos decir. Ah, si nosotros enfatizamos con un texto, como antes habíamos dicho, con una sola, con un solo título, pues entonces nos perdemos de perder la totalidad del cuadro. Inicialmente la parábola se desarrolla con el hijo perdido, de acuerdo a lo que se le clasifica en sus Biblias. Si ustedes tienen sus Biblias, sobre todo la Reina Valera del 1960, la revisión de Reina Valera, que a mí me encanta porque está más próxima al texto griego. Muchas de las palabras. Dice el hijo perdido. E inmediatamente en el versículo 11 Jesús le da el título Un hombre tenía dos hijos. El contexto de esta parábola entonces está en que desde el capítulo 14 ya Jesús está interactuando con los líderes del pueblo judío. Y aquí está enseñando sobre cuál es su misión, cuáles son los días que se están viviendo en la época en que Jesús dijo esto. Y está enseñando principios del reino de los cielos, del reino de Dios. Aquí está enseñando en estos dos versículos del capítulo 14, 11 y 13 sobre la fiesta de la boda. Pero luego viene la fiesta del gran banquete. Y luego viene parábola de la torre y del rey que va a la guerra. Y todos querían escucharle, dice el versículo 25 del capítulo 14, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Está bastante fuerte este vocabulario, pero eso es como dice el griego para que próximamente. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. En otras palabras, tenemos que perder nuestra vida para encontrarla. Y en nada, versículo 26, en nada, absolutamente en nada, podemos nosotros poner confianza excepto en Dios, aquí en la tierra. Sí apreciamos a nuestros seres amados, sí apreciamos los valores culturales que son buenos, edificantes, sí apreciamos las tradiciones, las fiestas que nosotros hacemos, en las que nos gozamos, nos celebramos, eso es muy bueno. Pero no podemos poner nuestra confianza más que solamente en Dios. Ahora, tenemos pues que el fluir de la parábola, tal como se entiende en su totalidad, tenemos en el inicio el hijo perdido del versículo 11 al 20a. Tenemos la respuesta del padre o el padre que espera, el versículo del 20b, la parte segunda del versículo 20 al versículo 24, y el hijo mayor del versículo 25 al 32. El contexto de la parábola, como ya lo hemos empezado a decir desde el capítulo 14 o antes aún, en capítulos anteriores desde el principio del Evangelio de Lucas. Pero si ustedes se dan cuenta en el capítulo 15, versículo 1 y 2, y esto son lo que estamos haciendo, estamos echando fundamento para el entendimiento y discernimiento de esta parábola. Jesús habla con dos grupos de acuerdo al texto. Se acercaban a Jesús todos los, versículo 1 del capítulo 15, todos los publicanos y pecadores para oírle. Bueno, de acuerdo a Lucas, así es como se percibía esta gente. Pero luego dice, y los fariseos, los escribas, murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. E inmediatamente él les da tres parábolas. Tres parábolas, la tercera es
El hijo perdido, de acuerdo al título de Lucas, pero o el comentarista que dividió el Evangelio de Lucas, porque originalmente el Evangelio no tenía versículos ni capítulos, era todo un escrito, todo un pergamino, como el que ustedes observan aquí en la pantalla. La realidad es que si nosotros dividimos la parábola para querer discernir más allá de las aparentes divisiones hacia un mensaje aún más íntimo, más profundo, el mensaje que está en el corazón de Jesús de Nazaret en el momento en que compartió esta parábola. Este esfuerzo nos llevará a ver la totalidad de la historia en dos partes principales. Y esas partes es la respuesta del padre al hijo menor y la respuesta del padre al hijo mayor. Porque eso lo abarca todo. No sobreenfatizamos ningún aspecto, ninguna característica de esta narración por encima de la otra, pero lo enfocamos más bien en la actitud del Padre. Y en la actitud del Padre nosotros encontramos la esencia del mensaje de esta parábola. El capítulo 15 del Evangelio de Lucas es el centro más o menos del Evangelio de Lucas. Y aquí estando, en esta parábola termina el capítulo 15 con la parábola que nosotros tradicionalmente conocemos como la del hijo pródigo. A mí me encantaría más decir un hombre tenía dos hijos e incluye toda la parábola. Pero si ven ustedes en el capítulo 16, Jesús responde a los escribas y los fariseos nuevamente con otra parábola y esa es la del rico y el Lázaro. En el capítulo 16, esta es una parábola tremendamente profunda, compleja y en otra ocasión podríamos ver. Pero en la parábola que está aquí al final del capítulo 15, entonces tenemos estas dos partes principales para poder iniciarnos en entender en esencia el mensaje que estaba en el corazón de Jesús en el contexto de Lucas, porque hemos visto los otros versículos, más o menos hemos tocado, ustedes pueden leerlo. De modo que veamos pues, el Padre en el capítulo 15 de esta narración, de esta parábola, el Padre siempre está presente en la vida de ambos hijos. El hijo menor y la vida del hijo mayor. Está presente en sus decisiones, está presente en sus actitudes, sus pensamientos, está acompañándolos a ellos en su jornada de la experiencia de la vida que ellos están experimentando. Uno, en salir de la casa y luego ser restaurado, ser regresado. Y el otro, en estar en la casa, pensando que obviamente estaba celando los recursos de la familia. Pero en esta parte en la que nosotros estamos, en el versículo 20, que es donde lo dejamos la vez anterior, aunque vimos el versículo 17, que más o menos fue el lugar, donde dijimos que el hijo volviendo en sí, empezó a entender. La jornada de regreso al hogar, donde el corazón añora, la jornada de regreso a casa, está primeramente en ser honesto uno con uno mismo. Por lo regular, en nuestras relaciones públicas nos reflejamos como la mejor persona posible. Aun cuando tengamos conflictos internos, siempre damos la mejor persona posible. Pero la reflexión teológica, en otras palabras, la reflexión de entender dónde está Dios en nuestra vida y qué nos está hablando en el momento en el que lo consideramos, se requiere eso de gran honestidad, gran integridad. Dios tiene integridad y honestidad si nos trata a nosotros y nosotros tenemos que tratarnos hacia uno mismo. Por eso empieza el gran mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón como a ti mismo y a tu prójimo después. Primero tenemos que empezar con reflexión interna, el regreso al hogar, lo que el hijo añora en este versículo 20, está con un encuentro consigo mismo.
y ser honesto y, y no disfrazarnos nada, sino ser honesto, crudamente honesto con uno mismo. Pero cuando el versículo 20 nos dice que el padre lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando esto lo describe, esta parábola, ya desde el principio, desde el versículo 12, cuando el hijo le pide, el hijo menor le pide al padre que le dé sus bienes, todos estaban horrorizados, sorprendidos de la osidad o de la arrogante, digamos, ah, tendencias del hijo menor en decirle al padre, muérete, porque eso es prácticamente lo que le dicen en el lenguaje bíblico, muérete para que me des mi parte. Quiero tu esencia, quiero lo que se ha acumulado en esta familia. Esto indica en el versículo 20 que cuando el hijo regresa viene muy profundamente contristado una vez hecho una reflexión de sí mismo, porque vuelvo a repetir, uno tiene que empezar con uno mismo para después el hijo venir a tener un encuentro con el padre en el camino. Y el padre en su acción vuelve a sorprender, o Jesús mismo en relatar esta historia, vuelve a sorprender a la audiencia porque el padre no está actuando como un padre, un patriarca, una persona de autoridad y respeto en la que él no hace nada, sino que los hijos tienen que venir a encontrarlo a él. Los hijos siempre venían ante el padre y se inclinaban en reverencia, le besaban la mano y le honraban. Pero este padre no está actuando de esa manera. Y lo que muestra en este versículo 20 es más bien la perseverancia de una madre. La perseverancia de creer que a pesar de cómo está en la situación, la madre siempre va a tener compasión y misericordia a sus hijos. Esto lo muestra otros textos bíblicos. ¿Qué mejor ilustración de esto que el Salmo 139? En los versículos del 3 y 14, donde dice, desde lo más, en lo más profundo me formaste mis entrañas, porque habla de la criatura que se concibe en el vientre de su madre. Y esa es una unidad tan profundamente compleja que Dios diseñó desde el principio de la creación. Obviamente de esto podemos hablar bastante, ¿no? Pero el texto bíblico nos los ilustra de esta manera. También tenemos naturalmente, hablando de la perseverancia de un ser que íntimamente está conectado en sus emociones, su misma vida a los hijos, que es la madre. Tenemos entonces el texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 15 y el 16. Ana perseveraba en el templo, rogaba todo el tiempo en el templo, hasta que un día Elí la ve y piensa que esa mujer se le, se le, se le descompuso la mente y posiblemente cayó en el alcohol o cayó en estado de ebriedad. Y ella le dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la multitud de mis congojas, en la segunda parte de este verso, y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. Finalmente le dice, muy bien, ve en paz y que Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Esa misma palabra aparece en el libro, en el pergamino titulado Samuel, que es el hijo que Dios finalmente le concede a esta madre. De todas maneras, nosotros vemos que
lo que Jesús está haciendo en el relato de esta parábola del hijo perdido, un hombre tenía dos hijos, del versículo 11 al 32 en el capítulo 15 de Lucas, está describiendo a Dios quizás como de una manera que el pueblo no le había conocido en cierta forma. Ah, en la sociedad patriarca todo era rígido y la traducción de Torá, que viene del hebreo, de los primeros 5 libros de la escritura, en la tradición judía, cuando el griego se convierte en la lengua magna, la lengua franca, digamos, de toda esta región por la conquista del imperio greco-romano, la traducción de el Torá, que quiere decir en hebreo lo correcto, una vida derecha, una vida correcta, una posición correcta ante Dios. Viene y se traduce al griego como nomos, que quiere decir ley, pero esto habla de una manera más jurídica, más legal. Y esto fue un cambio que tuvo la interpretación de el Torah en el sentido legal, y por eso es que en nuestros días muchas personas enseñan en los círculos cristianos que la ley es fría y dejó de ser, en fin, y que ahora estamos en la gracia. En realidad, Dios siempre mostró su gracia desde el principio, desde el huerto, ¿verdad? Y tenemos entonces todo este historial. Pero en el relato entonces de aquí, del capítulo 15, versículo 20 de Lucas, este padre no está actuando tradicionalmente como un patriarca, sino más bien con mucha afección maternal, con mucho cariño, con mucha disposición de dejar pasar las ofensas. Y esa era más bien la perseverancia de la madre, la disposición de la madre. Tan pronto como la ve, fue movido a compasión. Así dice el versículo, en el versículo 20, a misericordia, y corrió. Fue a reencontrarlo. Aquí los oyentes de la parábola están asombradísimos de cómo el padre sigue actuando, sigue conduciéndose. La audiencia esperaría un carácter recio, frío, de quizás la ley del talión. Vamos a juzgar a este hijo. Ya seguramente entre la audiencia los dientes rechinaban de los oyentes al escuchar cómo este hijo ofende al padre desde el principio, antes de salir de la casa, le demanda algo que no es lícito hacer, porque el padre tenía que repartir sus bienes hasta que él falleciera. Y en ninguna otra imagen se ha acercado más a la descripción del carácter de Dios, que el padre espera, mirando el camino, anhelando el regreso del hijo, como en esta parábola del capítulo 15. La parábola de un hombre tenía dos hijos. Y una vez que lo ve la silueta del hijo, no tenía que discernir si era el tiempo que hubiera pasado y el aspecto del hijo, cómo venía de regreso. El padre se pone de pie porque su corazón dio un salto primero antes de que sus pies le hicieran saltar de su asiento, y luego se pone de pie de un salto y corre y se encuentra con el hijo. En la antigua Palestina se consideraba impropio, una pérdida de dignidad. El hijo era el que había ofendido. El hijo tenía que venir al padre y postrarse ante el padre y pedir perdón, besarle sus pies y pedir misericordia de él. Aquí el padre sale corriendo y pierde su dignidad. En la cultura patriarca del primer siglo, cuando Jesús les da esta parábola, pierde su dignidad.
porque al correr, él tenía que levantarse, digamos, levantarse su toga y exponer sus piernas, y eso era una falta de dignidad muy grande para un patriarca. El patriarca, el padre no corre. Los hijos corren a su presencia. El padre se permanece en su sillón de autoridad como patriarca en la casa, y esa era la tradición. El texto en griego lo vio el padre, fue movido a compasión, y fue movido a compasión, la misma compasión que mostró el buen samaritano al encontrar a este hombre en la zanja semi muerto. Y luego el versículo 20 de esta parábola, y corrió y se le echó al cuello y le besó continuamente. Esta es una madre que corre a recibir a su hijo. Y todo esto pone a la audiencia, a los que oyen, muy incómodos, porque no es la figura digna, autoritaria, fría de un padre, el cual que la narración presenta no favorece la figura de un padre en la cultura mediterránea en lo más mínimo. No es la imagen honorable de un señor caballero de la antigua sociedad. En la sociedad judía del primer siglo, un padre se consideraba hombre de honor. En la posición de patriarca, sobre todo aquí indica la parábola que esta es una familia que tiene recursos. Y por lo tanto, este varón, hombre de dignidad, de honor, respetado en la comunidad, conocido seguramente en la comunidad, no va a correr, excepto en casos de emergencia. Correr significa entonces, vuelvo a repetir, levantar su túnica y exponer sus piernas, y eso se consideraba un acto vergonzoso, acto de deshonra de la persona. Pero él no solamente actúa de esta manera, sino se echó sobre su cuello y le besó. En versículo 20, el padre está prácticamente tratando al hijo como su igual. Tradicionalmente, el hijo se inclinaría a su padre y le besaría sus pies. Se echaría en el piso y ni siquiera levantaría sus ojos pidiendo misericordia de parte del padre. Pero aquí el padre le besó. El verbo en griego representa una intensificación de afecto, de cariño de un padre a este hijo. Le besó vez tras vez incesantemente, es lo que el texto bíblico nos dice. Un ejemplo de esta acción es la mujer que unge los pies de Jesús y los besa incesantemente. En Lucas, capítulo 7, versículo 38. En la ocasión en la que un escriba, un fariseo, le pide a Jesús que venga a su casa, una mujer lo sigue. Y aquí se describe bien la posición del triclinio, estando detrás de él a sus pies. Jesús está reclinado con su brazo izquierdo comiendo con su brazo derecho. La mujer está allá atrás de él, en la parte fuera de la mesa, del área de la mesa, y ella está llorando y le riega sus pies con sus lágrimas y le besa incesantemente sus pies, movida de lo más profundo de su ser, lo que los discípulos no captaron en esta acción, porque creo que la parábola, digo, la acción de esta mujer en el capítulo 7 de Lucas, versículo 38, es observada por Judas en otro evangelio. Y Judas dice, ¿por qué es que esta mujer está despreciando ese perfume tan costoso? Se podría vender y dárselo a los pobres, como prácticamente tratando de reflejar que conoce los principios que Jesús, como el maestro, el rabí, les había enseñado. Y es Jesús el que le dice a ellos, ella me ha ungido para mi sepultura. A ninguno de los discípulos
entendió que Jesús estaba hablando de su sacrificio, de del clímax de su ministerio en la cruz del Calvario. Ninguno de ellos lo entendió. Esta mujer lo había entendido desde antes de entrar ahí y seguir a Jesús. Y ahí mismo ella estaba en duelo por su maestro ya. En ambos casos, el verbo describe la acción con el mismo significado. La mujer postrada ante los pies de Jesús, besando incesantemente, el padre echándose al cuello de su hijo y besándole vez tras vez. Es el mismo cuadro, la expresión es intensa. Y cuando el hijo empieza a tratar de explicar acá, en el versículo 21, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, dice el versículo. El padre responde tomando su autoridad como padre de la familia. Pero para la sorpresa de la audiencia, sorprendentemente, verdaderamente, muy intensamente sorprendente, el padre continúa actuando, pero no como la audiencia lo esperaba. El padre continúa expresando un amor más tierno, un amor maternal de acuerdo a la cultura del antiguo judaísmo para un padre, un amor de una madre. El padre no hace juicio alguno, no demanda restitución alguna. Él ha regresado, el hijo ha regresado y no le interroga, no cuestiona sus intereses, qué es lo que te trajo de regreso. El padre resume todo en la expresión de muerto y ahora vivo, perdido y hallado. En un contrario, sus acciones son muy sorprendentes para los oyentes que se encuentran alarmados totalmente, sobremanera. Y hasta parece sorprender también al hijo, posiblemente, algunos de los oyentes pudieron haber pensado, la audiencia. A esta acción le sigue una serie de órdenes. El padre, cuando toma la autoridad en el versículo 21, para empezar a ejercitarla, lo que el padre hace continúa en una manera extraña para la audiencia, a dejar pasarlo todo, y inmediatamente se quita él su anillo y se lo da a su hijo y lo pone en su mano, un anillo. En el antiguo judaísmo del primer siglo y todos esos años, anteriormente y después, el anillo tenía un sello y en el sello representaba a la familia. Y cuando un documento, ya sea de propiedad, documento financiero, cualquier cosa, de negocios, en fin, se ponía el sello en la cera, en la cera que se ponía para sellar el pergamino. Nadie lo podía abrir y lo sellaba con ese anillo. O sea, el que tenía la autoridad de la familia es el que tenía ese anillo. Y es un símbolo de autoridad y poder que el padre le da al hijo. Y le identifica nuevamente como alguien que siempre ha pertenecido a esta familia. Le pone sandalias, no andaría más descalzo, como un esclavo. Los esclavos andaban descalzos, los hijos llevan sandalias. El becerro más gordo, dice el padre, traigan el becerro más gordo, señal de que esto sería muy especial. Sería una gran fiesta en el versículo 23. La carne que tenía que comerse, la carne de los animales que se comían, se tenía que comerse toda y no dejar nada para que no se pierda. Traigan el becerro más gordo en el versículo 23. Significa una gran fiesta. Fiesta para todo el pueblo, toda la villa, todas las familias alrededor. Una fiesta para todo, una fiesta para todo el público. Esta familia parece ser muy pequeña. No habla de un hijo menor, después de el hijo menor y mayor. No habla de otros hijos, más bien dicho, otros.
Hermanos, hermanas, no hay nada más, no hay nada femenino en esta parábola. No habla de una madre, no, nada. El padre parece mostrar la actitud de una madre en recibir al hijo menor. Pero esta parábola más bien habla de un mundo masculino y esto se discierne en ver el texto, el lenguaje bíblico, que parece que Jesús era muy intencional en describir toda esta historia en un mundo masculino, que los oyentes entendían rápidamente porque era un mundo de patriarcas, un mundo patriarca. Este es el Dios de Abraham, de Jacob e Isaac. Es el Dios de patriarcas. Después de un milenio establecido en esta tradición, gradualmente se convirtió en un sistema rígido. El mensaje compasivo y de la gracia de Dios se había congelado en un legalismo de la divinidad que transmitía temor. Algunos textos pudieron haberse llevado al extremo. Por ejemplo, tenemos Deuteronomio, capítulo 19, versículos 20 y 21, donde se describe que la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, o sea que de acuerdo a la ofensa del que había ofendido, debe de juzgarse. Y dice ahí, y los que quedaren, porque muchos serán ejecutados por la ley del talión, oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Eso es lo que Jesús, en cierta manera, se refiere cuando lo que Dios ha dado para tratar de mantener un orden saludable se ha llevado al extremo. Y Jesús dice que con sus tradiciones han invalidado la palabra de Dios, con vuestras tradiciones, porque habían transmitido una imagen de Dios que no era justa y correcta, distanciada, autoritaria. Por lo tanto, la sociedad primordialmente masculina, patriarca, se encontraba al encuentro de escuchar las enseñanzas de Jesús con un gran dilema. Sacudía totalmente el mundo de los oyentes. En un mundo patriarca la mujer no tenía voz y era prácticamente como un mueble en la casa o un animal en el establo. Desafortunadamente, estas eran las culturas muy crudamente poniéndolo. El padre podía disponer de sus hijos sin pedirles su sentir o su opinión. Veamos nosotros como en este caso un padre trataba a su hija en el libro de los jueces. Y esto es muy duro, es muy difícil de percibir después de todos nuestros días en los que las culturas son más suaves, más tranquilas. Sin embargo, en el desarrollo del judaísmo, dentro del mismo desarrollo del judaísmo, viene una corriente que se reconoce como la teología de la sabiduría. Y por eso tenemos el libro de Proverbios. Y tenemos también otra tradición acá en el trasfondo del manuscrito hebreo del Antiguo Testamento o de la tradición judía, que es una tradición matriarca. Por eso tenemos los libros de Ruth, de Esther, en el que el aspecto femenino de la deidad se enfatiza. Una mujer es la que rescata al pueblo. Es a través de una mujer que Dios hace maravillas. Pero esto es otro tema para otra ocasión, obviamente. Los aspectos de la parábola aquí, en esta parábola de Lucas 15, describen al padre en el carácter de una madre. En la realidad es lo que al observar el texto, el lenguaje bíblico,
transmite, y esto parece ser muy a propósito de parte de Jesús de Nazaret en describirles esta historia. Como lo hemos enfatizado ya en la primera parte de la parábola, los personajes de la historia son descritos en aspecto masculino. Hijo, heredero, padre, repartimiento de bienes. Todo esto indica un mundo masculino en el lenguaje del griego, en el lenguaje bíblico. Es un mundo patriarca. Pero cuando el hijo vuelve en sí, en el versículo 17, cuando empieza a haber una reflexión interna, honesta, de verdaderamente quiénes somos, y nos empezamos a ver francamente a través de todos los patrones culturales, religiosos, familiares, de todo, esta situación en la parábola cambia y el hijo empieza a describir un mundo diferente, un mundo que no es centrado en lo masculino, no como falta de dinero, sino como falta de pan. Vean ustedes en el versículo 17. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahí no se mencionó nada de dinero. Y por lo tanto, en este sentido, dinero es masculino, pan es femenino en el lenguaje griego. Aquí es donde la parábola hace un repentino y más impactante aún cambio, un impacto profundo en los que escuchan y sorprende alarmantemente aún más a los que oyen. De aquí el padre se conduce de una manera tal que es deshonrosa para un padre honorable de una familia de influencia y poder y de mucha importancia y prestigio en su comunidad. Los valores más altos para la comunidad antigua eran el honor y el respeto, y sobre todo al padre. En otras palabras, el padre se conduce como una madre que se regocija al recibir a su hijo que lo consideraba perdido. Cuando el padre trata con el hijo mayor, hace lo mismo, exactamente es la misma actitud. Él abandona las costumbres de honor de un varón, un patriarca en la familia. Él sale a ver a su hijo cuando el hijo regresa del campo. Sale a ver a su hijo en lugar que el hijo venga ante el padre. Él va a él y trata su causa en el versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El padre, como en lugar de un patriarca, de autoridad, de honor, de poder en la familia, no ruega. Entonces aquí el padre le habla en términos de cariño maternal. Vean ustedes, inmediatamente, mas el padre dijo mas él respondiendo al padre dijo, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Cuando el hijo le dice al padre, te sirvo, habla de la palabra de sirviente, en el griego doulos, que es esclavo. En otras palabras, el hijo está viendo esta relación como méritos y responsabilidades ante el padre, y el padre le responde de una manera diferente, y el padre le dice al hijo, hijo, versículo 31, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. En otras palabras, el padre le dice, mi relación contigo es mucho más allá de méritos y responsabilidades. Méritos y desméritos, o méritos y legalidades. En otras palabras, el padre le está diciendo al hijo, obviamente, le habla en términos de cariño maternal. La expresión en el griego, en el versículo 31, cuando le dice hijo, en el griego es querido hijo, es una voz maternal, mijito, prácticamente. En esta sociedad antigua, los padres mantenían cierta distancia de los hijos, pero este padre se conduce en formas típicas de una madre tierna y amorosa.
había salido de su casa corriendo a encontrar a su hijo menor. Ahora sale de su casa de nuevo a encontrar a su hijo mayor. Versículo 28b. El padre está prácticamente haciendo la obra de un restaurador de relaciones. Se dirige a ambos hijos en el versículo 24. Mi hijo estaba perdido, estaba muerto, pero ahora es vivo, ahora ha regresado. Mi hijo nunca dejó de ser eso. Y en el versículo 32 se dirige al hijo mayor. Hijo, tú siempre, mijito, tú siempre estás conmigo. Querido hijo, amado hijo, tú siempre estás conmigo. En el versículo 32 pone nuevamente conciencia en su relación no solamente con el padre, sino con su hermano. Tu hermano, en esta parábola en que la imagen del padre hace el papel de una madre, Jesús reta muy directamente, porque acuérdense del contexto, y regresando al capítulo 15, versículo 2, y los fariseos, los escribas, murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y come con ellos. O sea, que al pueblo, en cuestión de los líderes, que Dios había escogido para ir a hacer luz a las naciones, se habían puesto encima de las naciones. El favor de Dios, en cierta manera, parecía haber tornado a estos líderes en un grupo de personas arrogantes que veían por abajo de los ojos, que veían a la gente que no estaban a la altura de ellos. Por lo tanto, en esta parábola, Jesús reta la jerarquía fundamentalmente masculina. Patriarcas que habían abusado el patrón o el modelo para entender la divinidad. La parábola en Mateo, por ejemplo, nos dice lo mismo. Es cuando Jesús les habla a ellos en Mateo acerca de el padre que manda a sus siervos a los labradores de su viña y toman a los siervos y los ejecutan, como cuando Jesús llora ante Jerusalén, lo podemos decir en un momento, pero en Mateo 21, versículo 37 y 45, si ustedes ven, 37 y 38, finalmente envió a su hijo, les relata Jesús en la parábola a los que escuchan, y muchos de ellos eran escribas y fariseos, saduceos. Y él dice que el padre en esa parábola dijo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, tomémosle y apoderémonos de su heredad. El mundo en el que Jesús trajo el mensaje de Dios de misericordia y reconciliación se había corrompido. Las cosas que Jesús les dijo a los discípulos también, de cuál era ese tiempo en el que Jesús les hablaba del reino de los cielos, les dijo en esta forma. Dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. En otras palabras, he venido ahora a traerles esto que Dios me ha enviado a entregar. Más bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Oír lo que oís y no lo oyeron. Hay otras cosas que Jesús muestra en su enseñanza sobre otro lado del carácter de Dios, del carácter tierno, misericordioso, compasivo, porque en esencia la ley de los primeros 5 libros de la Escritura, el Torah o el Torah, como ustedes quieran mencionarlo, este es un libro de relaciones, una relación de un pueblo con un creador lleno de compasión, misericordia, y en Deuteronomio, Moisés les recuerda a ellos.
Dios no los ha escogido porque seas el pueblo más poderoso de la tierra, si ustedes son el pueblo más insignificante de todos, el pueblo más débil de todos en esencia. Dios escogió este pueblo y para enseñarle y enviarlo a hacer luz, como ahora lo hace de acuerdo a la enseñanza de Jesús, con la iglesia también. Hay estas ocasiones cuando Jesús, como antes lo había mencionado, llora ante Jerusalén. Miren ustedes, cuando llora ante Jerusalén, describe a un Dios de compasión y misericordia como a una gallina, dice. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos? Está hablando de un amor maternal, de un amor compasivo, de una conexión íntima entre este pueblo y el Creador, porque así es, el ser humano tiene una conexión íntima con su Creador y no va a descansar, no va a estar en paz hasta que encuentre esta relación. En otra ocasión, en Mateo capítulo 11, versículo 19, Jesús se presenta, como también en Lucas 7:35, como un hijo del carácter maternal de Dios, mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Y en ese momento él está hablando, vino Juan el Bautista y lo criticaron. Ahora viene el Hijo del Hombre, el hombre es él, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el patrón que Dios desea de cada ser humano, el Hijo del Hombre, ser humano, entonces, antropos, ser humano, entonces Jesús dice, más la sabiduría, que es uno de los aspectos del carácter de Dios, es justificada por sus hijos y lo representa en un aspecto de relación maternal. La posición de los fariseos y los escribas, como lo describe el capítulo 15, que se quejaban contra Jesús, porque comía con los publicanos y pecadores, ha sido desenmascarada a través de esta enseñanza, de esta parábola. Como la indignación egoísta del hermano mayor que negaba su relación tanto con su padre como su hermano, al negarse a unirse a la celebración que el padre, en el carácter de una madre, le rogaba tiernamente diciendo, mijito, ven y está con tu hermano. En otras palabras, en el mismo mensaje de esta parábola, nos dice, no se puede ser hijo sin ser también hermano. Gran parte de la fascinación de esta parábola radica en su capacidad para conectarse con nuestras experiencias en la vida. Rebeldía adolescente, alienación o separación de la familia, el atractivo de lo nuevo y extranjero. Todo tiene su propósito cuando es noble y dentro del propósito de Dios. Pero siempre hay esa atracción por, como dice la expresión, por el aspecto del territorio al otro lado de la cerca. En inglés se dice, the grass is greener on the other side of the fence. Las consecuencias de una vida necia, con falta de sabiduría. Y también la parábola trata de estos temas junto con el arrepentimiento, la alegría del reencuentro, el poder del perdón, la dinámica del amor fraternal que lleva a la partida de un hermano ya a la indignación del otro. Y el contraste de las relaciones basadas en el mérito y las relaciones basadas en el amor fiel. Todo esto contiene esta parábola. Tantas capas, tantos tejidos de temas. La parábola contiene varios temas. Sin embargo, tiene un fin inconcluso. Para asombro de muchos que quizás no lo hemos discernido de esta manera. La parábola termina sin fin. Falta un tercer acto en esta parábola. El conflicto entre hermanos queda sin resolver.
El hermano menor está adentro en su banquete de bienvenida con todos los adornos de ser recibido de vuelta con su anillo, su toga, sus sandalias, un gran festín. La parábola no da ninguna indicación de que el hijo mayor entre al banquete y acepte al hermano. En realidad, el tiempo del verbo griego indica que el banquete ha terminado. Solo teníamos que celebrar y regocijarnos. Es la actitud del Padre. La celebración ha terminado. Entonces, ¿qué sucede? Los oyentes quizás estén imaginando un tercer acto al escuchar esta parábola. Tiene que haber algo que termine esta narración. Es como decimos, es una narración abierta. El Padre ha extendido sus manos, sus brazos para reconciliar a ambos hermanos con la familia y entre sí. A pesar de haber sido rechazado y humillado, el Padre continúa en la misma actitud. Y eso es lo que Jesús les está indicando a los escribas y fariseos, a los líderes en el templo. Pero en esta historia, en la historia de esta parábola, el Padre posiblemente pronto morirá. ¿Y entonces qué? ¿Cómo va a terminar esta historia? Si los hijos continúan con su animosidad establecida, se encamina a un choque desastroso esta relación. Y posiblemente uno matará al otro. O pueden seguir el ejemplo del padre y renunciar a su honor masculino y seguir acogiendo, aceptando y estando con la otra persona, con el semejante. A fin de cuentas, es el fundamental mandamiento. Amarás a Dios como a ti mismo y a tu semejante. Tienen la opción de perderse o encontrarse. Tienen la opción de renacer y estar vivos o morir. Y esto, francamente, en mi pensar, nos trae memoria del primer conflicto entre hermanos allá en el Génesis capítulo 4, Caín y Abel. En el versículo, la segunda parte del versículo 15 del capítulo 4 de Génesis, Dios dice, entonces Dios puso señal en Caín, después de que Caín había ejecutado a su hermano, para que no lo matase cualquiera que le hallare. Y después de varios milenios, el crimen todavía continúa. Continúa a través de divisiones de culturas, continúa a través de rivalidades, creando élites y unas comunidades de pobres, destituidos. Todo lo que causa división entre los seres humanos, diferencia de razas, cultura, tradiciones religiosas que son muy dañinas, no viene de Dios. Eso no nos muestra el rostro de Dios. Dios ha hecho su parte. Uno de los apóstoles, de los discípulos que proclamaron esto, nos dice ahora a través del texto bíblico en Corintios y en Efesios, el apóstol Pablo, que ahora tenemos que nosotros, vez tras vez, así como el Padre mostró esa disposición, mostrar nosotros esa disposición también de reconciliación. Y esta es una palabra muy profunda, katalazo del griego, reconciliación. Entonces a nosotros tenemos que tener esa autorreflexión como el hijo pródigo para saber dónde Dios tiene que sanar y remover para ser la persona que Dios puede fluir y mostrar su gracia y su compasión a todos los que nos rodean. Les dejo entonces a todos ustedes
con las siguientes escrituras para que sea una energía que nos impulse hacia adelante en una reflexión, una autorreflexión de uno mismo, para llevar adelante el ministerio de la luz de Dios en cuanto a la palabra de reconciliación, la palabra de la cruz, el evangelio de la cruz de Jesucristo. Entonces, con estas palabras, continuemos nosotros en una actitud de oración. Eterno Dios, Dios de amor y misericordia, Dios de propósitos nobles que te derramas en todo lo que tú has creado. En tu sabiduría tú creaste a todos y cada uno de nosotros. Tú creaste al ser humano, varón y mujer, para que viviéramos juntos apoyándonos en el trabajo de la mayordomía en el mundo que nos has provisto. Suplicamos de tu misericordia, de tu compasión continua, que nunca jamás se agota. Tu presencia siempre está con nosotros. Y te suplicamos, oh Dios, que nos des todo el discernimiento y la sabiduría para ver el camino de una manera clara. Permítenos, oh Dios, aprender a amarnos unos a otros y ver en cada ser humano, oh Dios, tu presencia, de manera que juntos podamos darte gloria, honra y honor en el trabajo que has puesto en nuestras manos para que llevemos y realicemos. Esto lo pedimos orando por nuestros seres amados, nuestros hermanos y hermanas en Cristo, y por la salud y el bienestar de todos. Así oramos, así confiamos, así esperamos. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a ustedes. Que esta semana sea aún la mejor que hemos de tener. Porque en Cristo Dios nos lleva de gloria en gloria, de abundancia en abundancia, en todos los recursos necesarios para que Dios logre sus propósitos en cada uno de nosotros. Les amamos en Cristo y continuaremos en oración por cada uno de ustedes. Y que tengan la mejor semana por venir. Que Dios les bendiga, estaremos próximamente juntos. Amén.